Muy buen día, mis queridos amigos y mis amados hermanos en la fe del Señor Jesús. Gracias por su atención en este día. Vamos a entregar un nuevo capítulo de este podcast de regreso a casa. Como saben, estamos hablando de los libros que nos narran esa historia del posexilio judío. El título de este capítulo del día de hoy es Infiltrados. Por favor, busque en sus Biblias la porción del capítulo 4 de Esdras, versículos 1 al 3. Quisiera comenzar este capítulo con un fragmento del libro Abrazados por el Espíritu de Charles Swindoll. Dice lo siguiente, abro comillas. Hace varios años un avesado piloto me contó que el pilotar un avión consiste en horas y horas de puro aburrimiento, interrumpidos periódicamente por instantes de puro pánico. Si bien nunca usaría la palabra aburrimiento para describir la vida cristiana, usted me entiende. Hasta aquí la cita de Swindoll. ¿Saben una cosa? Parece que Dios es un experto en sacarnos de nuestra zona de confort. Hasta aquí hemos presenciado en los repatriados un tiempo más bien tranquilo. Un tiempo confortable para ellos. Si bien es cierto que vienen de una cautividad de 70 años, no hemos notado muchos inconvenientes en su regreso. Es más, si recordamos, este relato empezó con un acontecimiento increíble, con algo que podemos llamar un verdadero milagro. El rey pagano Ciro fue usado por Dios para devolver su pueblo a su tierra y reconstruir la ciudad de Jerusalén junto con el templo. Llevan 2 años para esta época de una calma que les permite ocuparse de la reconstrucción conforme a sus fuerzas. Así terminamos el capítulo 3, con una gran celebración donde se habían echado los cimientos del templo. Se lo puede corroborar allí al final del capítulo 3 de Esdras. Fue tan grande el sonido de las alabanzas que llegó a oídos de sus enemigos. La calma está por terminar y la zona de confort en la que se encuentran está por ser removida, pues estos enemigos aparecen en la escena. Muy bien, vemos en esos 3 versículos del capítulo 4 que hay algunos que quieren ayudar. Eso es algo bueno, ¿no es cierto? De todas formas, esta obra es muy grande y los recursos muy poco. Nos vendría bien algo de ayuda, ¿no es así? Tal vez pensarían ellos en ese momento. Sin embargo, Esdras los describe como enemigos. Así los llama en el versículo 1. ¿Por qué enemigos? Creo que nos hará bien revisar la historia para llegar entonces a esta conclusión. Israel, el reino del norte, fue llevado en cautiverio antes que Judá, el reino del sur. Israel, cuya capital fue Samaria, comenzó a ser hostigado por Salmanasar III, un rey asirio, muy cerca del año 853 a.C. Israel tuvo su caída final con el rey asirio Sargón II en el 722 a.C. Pero la Biblia describe que no dejaron las ciudades despobladas, como sí ocurrió con Judá, la cual cayó bajo el imperio caldeo unos 120 años después. La historia bíblica nos dice que el rey de Asiria, muy probablemente Esar-Adón, quien era bisnieto de Salmanasar, ubicó algunos pobladores israelitas mezclados con asirios en estas tierras. Esta historia usted la puede corroborar en el segundo libro de los Reyes, capítulo 17, versículos 1 al 3 y versículos 24 al 33. De esta mezcla racial aparecieron los samaritanos, tan odiados por los judíos del Nuevo Testamento. Estos samaritanos son los enemigos de Zorobabel y de los repatriados que Esdras menciona
en el primer versículo de su capítulo 4. Lo que yo quisiera hacer antes de hablar sobre esta oposición que los repatriados recibieron y cómo cesó momentáneamente la obra, es hablar un poco sobre este aspecto particular de los samaritanos de la época de los repatriados. La Biblia declara que ellos temían a Dios, pero honraban también a sus dioses. Este fenómeno es muy parecido a lo que ocurre hoy en día. La iglesia moderna parece permitir a las personas vivir como bien les parece, aun cuando no se le dedique toda la vida a Cristo. Pero, ¿qué es la infiltración? Infiltrar tiene varios significados, pero el que llamó particularmente mi atención fue este. Infiltrar es introducirse en un partido, corporación o medio social con el propósito de espionaje, propaganda o sabotaje. Quiero que en este día describamos 7 síntomas que hablan de la infiltración en nuestras iglesias. 7 síntomas que nos van a mostrar quiénes son los verdaderos infiltrados en la iglesia. Número 1. El anonimato es aceptable. Para muchos de nosotros es suficiente que alguien vaya a las reuniones de la iglesia. No es necesario que cambie, se arrepienta o crezca espiritualmente. Tan solo con verlo allí es suficiente. Tan solo con ocupar una silla, con eso estamos conformes. Número 2. La adoración se hace una vez por semana. Para muchos, la adoración deja de convertirse en una práctica constante. Basta dedicarle unas pocas horas el domingo en la mañana, y el resto de los días y el resto del tiempo será para mí y solo para mí. Dentro de estos 7 síntomas que muestran los infiltrados en la iglesia, tenemos no solo el anonimato y la adoración esporádica, sino que también se empieza a considerar la iglesia tan solo como un local. Este es el tercer síntoma, la iglesia es tan solo un local. Muchos han olvidado lentamente que la iglesia no es el sitio, que el lugar es tan solo una base de operaciones, ya que la iglesia verdadera somos usted y yo. El problema muchas veces con los avisos que colocamos fuera de la iglesia es que indican un lugar geográfico, y no está mal. No estoy en contra de los lugares, obviamente. Tengo una iglesia local en la cual me congrego. Sin embargo, no debemos perder de vista que la iglesia es mucho más que eso. La iglesia es la que se reúne en ese sitio. Síntoma número 4, que nos va a mostrar quién es algún infiltrado. Otro puede servir. Si otro puede hacerlo, no hay ninguna preocupación en mí. Que otros trabajen me libra a mí de todo compromiso. Es más satisfactorio y nos podemos acomodar mejor. Generalmente tenemos esa fea costumbre de creer que nuestro compromiso es físico, que el compromiso es conforme nos vean hacer las cosas, o que el compromiso es con el líder o el pastor de la iglesia. Con mucha facilidad olvidamos que el verdadero compromiso de un creyente es espiritual. Su compromiso es con el Señor y solo con Él. No servimos para satisfacer al ojo humano. Servimos porque lo hacemos para Dios. Síntoma número 5. Sentirnos conformes con la propina que damos los domingos. Este es un tema bastante delicado y espinoso. Es muy cierto que nosotros debemos ver económicamente por nuestras casas, que nuestros hijos y nuestras familias tienen necesidades que debemos cubrir.
pero la iglesia también es nuestra familia. Hay mucha necesidad dentro de nosotros y sin ánimo de parecer algún falso apóstol de la prosperidad, quiero decirle que su entrega debe ser total, tanto en lo que usted es como en lo que usted tiene. Nosotros no damos limosnas ni propinas. Nosotros nos entregamos por completo y eso incluye también nuestros bienes económicos. El dinero, es cierto, jamás puede reemplazar lo que nosotros podemos hacer para el reino de Dios. Pero los bienes físicos se necesitan también para funcionar en este mundo. No podemos sentirnos conformes, simplemente dando un dinero y creyendo que hasta ahí llega nuestro servicio. Debemos ir más allá. Dentro de estos 7 síntomas que definen a los infiltrados en la iglesia, también tenemos que ver como número 6, que muchas veces la edificación se enfoca solamente en nuestras necesidades. La edificación de los creyentes debe ir acorde al mandamiento de Dios. En ocasiones queremos recibir algún tipo de charlas motivacionales que nos hagan sentir bien con nosotros mismos. Pero la edificación no habla de cómo se siente uno, sino de cómo vive. La palabra del Señor nos puede hacer sentir miserables y llevarnos al arrepentimiento. La verdadera edificación se nota en un creyente cuando sujeta su voluntad a la voluntad de Dios, cuando entiende que no debe enfocarse solamente en sus propias necesidades, sino también en las de los demás. Pero no debe enfocar entonces esa edificación en sus necesidades. Debe mirar cómo procurar también servir a otros. Por último, número 7, algunos creen que la experiencia importa más que la teología. Muchos creen que la Biblia solo tiene buenos consejos. Consejos que, como su nombre lo indica, no es necesario seguirlos al pie de la letra. No hay que tomarse la escritura tan a pecho, piensan algunos. Quizás eso nos puede llevar a pensar que las experiencias son más importantes, pero la doctrina siempre tendrá un lugar primordial, más allá de que experimentemos o no. Aquellos que ponen sus experiencias personales por encima de la escritura, debemos llamarlos infiltrados. Dentro del relato de Esdras, casi que se puede oír a los samaritanos decir: «Hey muchachos, relájense un poco. Vamos a construir juntos y así vamos a acabar más rápido». ¿Enemigos? ¿Cómo que enemigos? Si todos tenemos el mismo Dios. No sean tan exclusivistas e intolerantes con nuestra religión, hermanos judíos. Así ha funcionado bien para nosotros. Hagan ustedes lo mismo. Pero Zorobabel y los demás líderes sabían que Dios no puede ser uno más entre otros dioses. Esto estaba por encima de cualquier cosa en sus almas. Sabían que hacer alianzas impías para la reconstrucción del templo no traería nada bueno, pues entendían que esto no solo era un edificio, esto se constituía en una obra espiritual. Mis hermanos, no podemos hacer nada para el Señor a menos que estemos convencidos que Él es real y que su palabra es verdad. No se puede construir un matrimonio, no se pueden edificar unos hijos, no se puede levantar una obra si queremos hacerlo teniendo concesiones y asociaciones con el pecado en nuestras vidas. Los enemigos acechan y desean, entre comillas, ayudarnos. Pero no podemos atender a sus invitaciones. En esta batalla teológica los repatriados ganaron, ya que no cedieron a la tentación de una alianza impía. Así esquivaron el desastre. Analice usted esta lista de síntomas sobre los infiltrados. Si siente alguno de ellos en su alma, le pido de todo corazón que acuda por ayuda y luche de la mano de Dios contra estos, para que vea la victoria del Señor en su vida.
Y permítame terminar en este día con esta pregunta. ¿Es usted amigo o enemigo en la construcción de la obra de Dios? Hasta aquí el capítulo de hoy. Muchas gracias por su atención. Mi oración, como siempre, es para que el Señor traiga edificación a sus vidas a través de estos cortos estudios y estas cortas reflexiones sobre la palabra de Dios. Un abrazo especial, muchas gracias como siempre por sus mensajes y hasta una próxima oportunidad. El Señor les bendiga.